Bueno, como les comentaba en la introducción, vamos a ver conmigo ética pública y valores democráticos. ¿De qué hablamos o qué nos imaginamos cuando nos hablan de la palabra ética? Yo cursé ética en la universidad y les digo la verdad, no era lo más divertido ni fueron las clases que más recuerdo, ¿no? De hecho, no los culpo. Si tienen la misma imagen que Homero ahí cuando está hablando el reverendo Alegría con la mujer y demás y se aburre, no. Generalmente nos imaginamos algún discurso de moralina, alguna cuestión medio vinculada a alguien indignado y demás, ¿no? Pero lo cierto es que esto tiene que ver un poco con lo que decíamos antes. Ha tenido una mala prensa, ha tenido un marketing desastroso realmente la ética, ¿no? Y muchas veces precisamente tratar de una manera más dinámica, más moderna la ética, nos brinda herramientas concisas para poder contribuir a los valores democráticos y para poder mejorar la calidad de la democracia. Nosotros estamos muy acostumbrados y he tratado de buscar ejemplos de distintos países de los que son los miembros del curso, de distintos lugares de la región, y estamos muy acostumbrados a cuestiones que tienen que ver con la falta de la ética pública en algún funcionario, en algún representante del Estado que ha tenido un conflicto grave, muy reñido con la ética pública y muy vinculado a la corrupción. De modo que nosotros claramente no vamos a tratar de detenernos mucho en cuestiones vinculadas a la ética general o a la ética a la ética más tradicional y filosófica, sino que estamos buscando esto, ¿no? Estamos tratando de dar herramientas concretas respecto de la ética pública. Bueno, ahora sí, en serio, ¿qué es la ética? Bueno, vamos a pasar a una etapa un poquito más aburrida, ¿no? La ética viene de una palabra griega, letos, ¿no? Que hacía precisamente referencia a lo que es costumbres o hábitos, ¿no? En latín, esa misma palabra de la costumbre es referida con el término mos moris, ¿no? Básicamente, que se traduce como moral. Y de aquí también surge un poquito esta cuestión de vincular a lo ético con lo moral, ¿no? Lo cierto es que básicamente el carácter moral expresa precisamente, ¿no?, el modo de ser del hombre por el medio del cual conoce, juzga y actúa de forma justa o injustamente, ¿no? Básicamente, siempre la costumbre va acompañando a la condición humana y va forjando la conducta humana, ¿no? Por eso también decimos que un poco esto de la moral y ética es ver el comportamiento, ¿no? El modo de ser de las personas, ¿no? Básicamente, con la palabra ética, lo que estamos diciendo es que básicamente los hombres, al tener una costumbre, también tienen un fin, tienen una finalidad, ¿no? Básicamente tienen un sentido de cuál es el objetivo de sus vidas, ¿no? Por eso, cuando hablamos de ética, tenemos, ¿no?, toda esta dimensión respecto de que apunta, es una disciplina, ¿no?, que apunta a el estudio de los valores fundamentales, a conocer más sobre los valores fundamentales y particularmente a conocer más sobre lo bueno y lo justo. Nosotros, como ya dijimos, no nos vamos a encerrar en un debate más filosófico o más de la ética de los antiguos. Lo que queremos es tratar de ver un poco cómo colaboramos desde nuestros lugares a la ética pública y a una ética que esté al servicio de fortalecer la democracia, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando hablamos de ética pública, de lo que estamos hablando es de aquella ética que está vinculada a principios y valores deseables para ser aplicados en la conducta del hombre que es funcionario público, ¿no? Entonces, básicamente, también el conocimiento de estos valores puede ser una herramienta para nosotros cuando tengamos que visibilizar, denunciar o identificar acciones en las cuales los funcionarios públicos no están actuando de una manera conveniente para el bien público, ¿no?, para la colectividad. Y por ende, eso es lo que nos interesa a nosotros trabajar, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es la ética pública? Bueno, es un instrumento fundamental para evitar la corrupción al elegir los representantes que sean los más idóneos para los cargos públicos,
¿no? Y siempre la ética pública presume que a los cargos públicos tienen que llegar las personas más capacitadas, ¿no? Aquellas que tienen más probabilidad de ser leales a una constitución pública, ¿no? De ser más allá de los partidismos, un funcionario que está al servicio del bien público y que sea alguien que aplique el criterio de la justicia para poder ejercer su cargo, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Ustedes me van a decir de qué me está hablando, ¿no? El profe, pero no. En realidad nosotros vemos que muchas veces también hay funcionarios públicos, nos pasa en todos lados, donde se asume sin tener la debida preparación, sin contar con la formación necesaria, y que esto precisamente es muy importante porque nosotros podemos identificar mejor quién está asumiendo con responsabilidad y dándole la entidad y la importancia que requiere a la función pública y quién no. Entonces, en esta primera clase precisamente es un debate muy, muy específico respecto de, a ver, definimos lo que es la ética pública y cuáles son entonces los valores de ética pública que deberíamos ver como principios plasmados en nuestros funcionarios públicos, ¿no? Esto, digamos, una vez más, esto es lo deseable, no es lo que lamentablemente siempre observamos. Pero conociendo estos principios, estamos en mejores condiciones de poder identificar situaciones donde hay desvíos a los principios. Ya vamos a ver un poco más los ejemplos de estos desvíos en la segunda clase. Pero esta primera es focalizarnos entonces en el aspecto positivo. ¿Cuáles serían los principios a regir de la ética pública? En primer lugar, integridad. ¿Cuál sería la primera de las, el primero de estos principios de ética pública que querríamos ver en nuestros funcionarios? Que actúen con buena fe, con rectitud, con honradez y autoridad, ¿no? Que rechacen todo tipo de provecho indebido, ventaja personal en función del cargo que remiten. Esto también, ¿no? Es un primer principio de base que le tenemos que exigir a quienes nos representan en cargos estatales, en cargos públicos, ¿no? Integridad, ante todo. Preservación del interés público. Velar en todos los actos por el interés público, ¿no? O sea, una persona que está orientada no a que tenga en su oficina 2 ramitos de flores o el mejor aire acondicionado, sino que en todas sus decisiones esté destinado a tratar de velar porque sus actos beneficien al resto, beneficien al interés de la comunidad. Imparcialidad. Tercer principio, muy importante, preservar la independencia de criterio. ¿Voy a tomar esta decisión porque es lo correcto y es lo que hace bien a la sociedad? ¿O voy a tomar esta decisión porque me la está exigiendo el partido o me la está exigiendo mi jefe político, ¿no? Evitar involucrarse en situaciones, actividades, intereses incompatibles con sus funciones y abstenerse de toda conducta que pueda afectarlo. Y me reuní con un empresario que me va a pagar mi casa de campo y a cambio yo tengo que hacer un negocio con su empresa. Y bueno, no voy a dañar a nadie, tiene buenos productos y demás, de modo que le voy a aceptar a que me ayude con mi casa de campo y yo lo ayudo con su empresa, ¿no? Claramente eso no es imparcial, ¿no? Ahí yo tomé un criterio parcializado a la hora de tomar una decisión pública, ¿no? Entonces, los principios de la ética pública, estos 3 primeros, integridad, preservación del interés público e imparcialidad, tenemos que observarlos en situaciones, caso por caso, en cada uno de los funcionarios y de las funcionarias públicas que estemos investigando, que estemos trabajando, a los que estemos remitiéndonos para hacerles pedidos y demás. Pero hay más. La transparencia y la rendición de cuentas es importante. Bueno, este año precisamente en el contexto de aislamiento quizás se vio un poco más exacerbado, ¿no? La crisis del COVID ha revelado muchísimos problemas también vinculados con la falta de transparencia y de rendición de cuentas, por ejemplo, en lo que hace a compras, a insumos médicos, a insumos sanitarios, hospitalarios, ¿no? Siempre, siempre es un principio de la ética pública velar por el derecho a que la sociedad esté informada completamente sobre la actividad del Estado, ¿no? Básicamente, el poder dar información transparente
permite que la sociedad civil, los partidos de oposición, el periodismo, quien sea, o los ciudadanos a título individual, ¿no? Como puede ser el caso de muchos de nosotros, podamos hacer un reclamo o un pedido para que nos rindan cuentas. Usted gastó tanto en medicamentos y esos medicamentos en realidad valían esto. Entonces, esto es otro principio fundamental de la ética pública. No siempre considerado ni no siempre. Estas, como verán, no son cuestiones de moralina o cuestiones de indignarse por alguna nimiedad, ni mucho menos. Estas son cuestiones que hacen al hacer del funcionario público. Y por último, también la prudencia, es decir, poder inspirar confianza en la comunidad y evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que deben tener la sociedad respecto de sus servidores. Lamentablemente, muchas veces vemos soberbia, vemos sobreactuaciones, vemos intensidad innecesaria, ira. Hay veces que nuestros funcionarios públicos no se comportan también con la ética pública de la prudencia, y esto también hay que destacarlo, ¿no? La prudencia es importantísima, y si no la recuerda el funcionario público, también sería bueno recordársela. Entonces, en una especie de resumen, ¿no? Básicamente de distintos valores de la ética pública, ¿no? En los cuales se vinculan con los que estábamos viendo genéricamente antes, nosotros podemos ver directamente a partir del valor distintos principios concretos de acción, ¿no? A partir de la responsabilidad, ¿cuáles serían los principios de acción para un funcionario público? Rechazar la incompetencia, buscar eficiencia, ¿no? No ser alguien que se duerme en la silla, en el cargo, ¿no? Que está haciendo la plancha, como se dice a veces, sino alguien que realmente está buscando mejorar y transformar para bien y devolver a la comunidad su rol de servidor público con eficacia, ¿no? Tratando de dar con muy buena competencia, con muy buenos resultados, una respuesta a la sociedad. Asumir la responsabilidad de lo que se hace y cómo se hace. Tampoco uno puede tirar la piedra y esconder la mano. Las decisiones públicas son decisiones de las que hay que asumir responsabilidades, ¿no? Cuando ocurre algún escándalo, cuando ocurre algún error grande, cuando se identifica alguna cuestión muy vinculada a un mal manejo de las finanzas, pues se esconden todos, siempre ahí, no queda nadie, ¿no? No hay un funcionario que se pare frente a una cámara y rinda cuenta, ¿no? A un medio de comunicación. Lo cierto es que asumir la responsabilidad, facilitar la transparencia y escuchar y ser sensible son parte del valor de la responsabilidad. La imparcialidad, ya la habíamos mencionado también, evitar conflictos de interés. Si yo tengo una empresa de un familiar, de un conocido, de un amigo, con quien tengo mucho trato más allá de mi rol de funcionario, y voy a hacer un negocio, tengo que saber primero que ese mismo negocio va a estar en condiciones, o esa misma empresa con la que quisiera hacer un negocio, va a estar en igualdad de condiciones con el resto de las empresas. No tengo que tener favoritismo, tengo que someter, tengo que declarar, miren que esa empresa es de un amigo, hacer que haya un tercero tratando de interceder. Hay que buscar mecanismos que garanticen la transparencia con imparcialidad en el caso de que se vayan a hacer acciones, o directamente, si la ley lo prohíbe, descartar a esa empresa, por mejor que fuera, porque viola un conflicto de interés directo, ¿no? Los marcos normativos para evitar conflictos de interés varían de país en país, ¿no? Hay muchos que directamente dirían ni se puede presentar a licitación una empresa que tenga hasta segundo grado de consanguinidad, bla, bla, ¿no? Hay otros casos en los cuales dice, bueno, se puede presentar, pero en ese caso se tiene que correr toda esta gente y pasa a ser un proceso de licitación articulado por determinado organismo. O sea, esto depende de cuáles son los marcos normativos y los reaseguros para evitar conflictos de interés. Pero también la imparcialidad tiene que estar garantizada en todas las decisiones de los funcionarios públicos. Buscar la inclusión, ser objetivo y perseguir el interés público, ¿no? Siempre también el aspecto inclusivo, ¿no? Es muy importante cumplir con todos los requisitos de los aspectos inclusivos a la hora de tomar una decisión. Sobre todo, por ejemplo, para buscar un caso extremo. Si yo voy a tomar una decisión que pueda afectar
tierras en las cuales se monta una comunidad de pueblos originarios, yo también tengo que tomar una decisión incluyendo a miembros de la comunidad originaria antes de decir, bueno, acá se va a talar la mitad de las hectáreas ocupadas de la comunidad para generar una empresa de maderas y demás. Bueno, si esa empresa va a ser beneficiosa o no a la comunidad, o si respeto o no las tradiciones de la comunidad, antes de aceptarlo, por más que yo tenga la facultad de hacerlo como funcionario con ética pública, tengo que ser inclusivo e incorporar a esta comunidad originaria la decisión, ¿no? Decirles, a ver, ustedes están de acuerdo con que se funde una empresa que va a montar una maderera, que va a dar trabajos y demás, pero el riesgo es que a ustedes les va a afectar ecológicamente. Yo tengo que ser íntegro y tengo que tener un valor de ética pública y buscarle inclusividad también en la toma de decisión. La justicia y la equidad, esto hace a los principios básicos, obviamente los que lamentablemente no son los más cumplidos, pero sería buscar cumplir con la ley, buscar justicia procesal y sustancial y buscar una distribución justa de los beneficios públicos. Y por último, evitar dañar. Los últimos dos, evitar dañar y hacer el bien, precisamente son los de tratar de utilizar lo que se denomina la imaginación moral, ¿no? Tratar de buscar que si voy a generar la empresa, bueno, la alejo un poco más de la comunidad, trato de que se haga la empresa si no queda otro remedio, pero que los primeros en ser contratados tengan prioridad siempre los miembros de la comunidad originaria donde se va a montar. O sea, tratar de generar empatía, tratar de buscar ayudas que sean acciones afirmativas y que nos ayuden a aplicar rigurosamente nuestros valores de ética pública en la toma de decisiones, ¿no? Ahí un poco la lluvia de palabras habla de unas palabras que son muy importantes: educación en valores, respeto, ¿no? Empatía y prudencia. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció muy aburrida esta primera clase? ¿Les parece que puede ser útil la ética pública? Bueno, esperamos que realmente les sirva y que sean herramientas que ayuden a fortalecer nuestras democracias. Ahora en el segundo encuentro vamos a ver un poquito más acerca de cómo estos desvíos de la ética pública se transforman directamente en malas prácticas. Nos vemos.